no sé, pero yo pienso que estaba ahogado, porque si no es imposible. Seguimos luchando, me volvió a agredir, le di un segundo disparo y me tiró al suelo. Entonces yo, con él encima, toda su obsesión era darme en la garganta o en el pecho. Como no llegaba, yo en el suelo estaba pateando, estaba dando patadas en el aire. Me dio dos nuevas cuchilladas muy profundas en la pierna. Y en este momento, yo no sé, en el fragor de la lucha, porque es una cosa que se tarda menos tiempo en que ocurra que en explicarlo, pues este señor, o yo mejor dicho, estuve escuchando unas voces, unos gritos. Después me enteré que le estaban diciendo que se bachase, que era un asesino y que habían avisado a la policía. Y de hecho, digamos que esa sensación de opresión que tenía yo por parte de él, porque me estaba sujetando con una mano, con su mano una, y con la otra, y con la mano derecha, intentando apuñalarme en el cuerpo, en el pecho. Entonces, esa opresión que tenía yo, vamos, esa presión que tenía yo, desapareció y salió corriendo hacia la puerta de la calle. Pero claro, el encargado mío, al quitarle el puñal del cuello, salió corriendo por la puerta de la calle y no se le ocurrió nada más que bajar el cierre de tijerilla. Cuando el atracador, ya herido con dos disparos, yo ya llevaba tres o cuatro o cinco cuchilladas en el ojo, en la cabeza y en las piernas, salió a la puerta y se encontró con que el cierre de tijerilla estaba bajado, volvió nuevamente frenético. Una cara, es una imagen de la cara que no se me borra jamás en la vida. Y desde el suelo, tumbado como estaba, disparé la tercera vez. Y lo que no entiendo es cómo es posible que yo, que me dan miedo las armas, pudiese disparar y pudiese darle. Entonces fue cuando salió, fue cuando este hombre cayó al suelo y cuando yo, horrorizado, porque estaba horrorizado, salí pidiendo socorro, alarma y lo he matado y lo he matado. De hecho no sabía lo que había pasado y cuando me enteré, al cabo de mucho tiempo, porque me lo habían ocultado, quedé deprimido y cuando esto se me recuerda, me vuelve nuevamente a generar en mí, no sé, una lástima porque somos seres humanos y bueno, todos tenemos derecho a la vida. Miguel Ángel Blanco, acabamos de ver una película y usted me cuenta esto, yo de alguna manera siento que casi eso es más una película que lo que hemos visto, o sea, yo creo que esa sensación la tenemos un poco los ciudadanos que a lo mejor, bueno, afortunadamente, sin la menor duda, no hemos tenido que vivir de cerca, como fue su caso, algo como esto, y nos cuentan este tipo de acciones. A tenor de lo que nos ha dicho Miguel Ángel Blanco y lo que hemos visto en la película, yo iniciaría ya con el resto de los participantes el debate. Quizás quiera hablar usted el primero, Manuel Jiménez. Hombre, yo quería hacer una puntualización en lo relativo a los homicidios que crecen cada año y demás. Sí, los datos que hemos puesto aquí. Más o menos están estabilizados desde hace unos años. Es además un delito en España que es, digamos, al lado de esas cifras que salen en la película, que son cifras reales, por otra parte, de países como Estados Unidos, la verdad es que en España se mata mucho menos, digámoslo así de claro. Por otra parte, además, este tipo de homicidios o de asesinatos o este tipo de crímenes que se producen en circunstancias, digamos, de atracos a establecimientos comerciales, significan afortunadamente una parte muy pequeña de esos quizá 800 o aproximadamente 800 homicidios que se cometen en España al cabo del año. Digo afortunadamente porque la verdad es que sería una jungla, ¿no?, vivir en esa tensión como se vive en la película. No, con tensión se vive indiscutiblemente. Claro, claro. Detrás de un mostrador, cualquiera que sea, se vive, y no solamente el comerciante o el empresario, sino la gente de la calle. Claro, claro, es una inseguridad, indudablemente esa inseguridad existe. Y es una inseguridad muchas veces inducida. O sea, por ejemplo, todos nos hemos sobrecogido cuando hemos visto esa película, ¿no? Cuando nos estaba contando nuestro compañero de debate esa película que él vivió de forma real, pues la verdad es que sí, se sobrecoge uno. Y el mal está ahí, o sea, eso es indudable. Lo que yo quiero tranquilizar es en el sentido de que, afortunadamente en España, los casos de muerte de personas, de comerciantes, etcétera, en el curso de atracos son realmente pocas. Y la pregunta clave que sería ya para este debate, ¿es bueno que, por ejemplo, los comerciantes estén armados, que lo estén los joyeros, que lo estén las personas que se pueden encontrar? Quiero contestar a eso yo. No es bueno. Yo desearía que fuese la propia administración, a través de las fuerzas del Estado, del Ministerio del Interior, el que defendiera no mis derechos, que soy uno más de entre todos los españoles, sino que defendiera los intereses de todos los españoles en la medida con que corresponda, con medidas coercitivas. Evidentemente, pienso que este programa es de los derechos humanos, y en esos derechos humanos entra, pues el señor que atraca tiene tantos derechos como yo, y a este señor hay que enseñarle desde la infancia lo que es la ética, lo que es la religión o una manera de convivencia humana, para que desde el principio, desde su más pequeña infancia, aprendiendo concretamente, pueda tolerar a los demás y saber granjearse un futuro, poder trabajar. Porque yo digo que esta gente es gente desarraigada, que no tiene nada que temer y de nada que vivir.
Y si en España, y eso tiene que saberlo aquí el amigo de la policía, no sé, hablando de una cifra pequeña, pues hay 75 o 100.000, digamos, posibles o presuntos delincuentes o gente que no tiene posibilidades económicas para vivir. Si el año tiene 365 días y son 50, 60 o 100.000 personas, tienen que vivir de algo. Y pienso que es la propia sociedad la que está en débito a esta gente para darle los medios oportunos, trabajo, cultura, algo, un futuro, un anhelo de vida. Vamos a escuchar a Jaime Miralles, Nicanor Briceño y a Ladislao Roy, que todavía no han dicho nada, y luego las puntualizaciones a lo que usted ha dicho. Es la segunda vez que yo escucho a un protagonista de una de estas historias, a un comerciante que ha tenido que producir la muerte de un atracador. Y en esta ocasión me ha producido especial impresión porque no reconocía al señor Blanco. Y he oído este comentario tan duro, tan impresionante, tan honrado de su parte, y a mí me importa mucho destacar, en orden a la legítima defensa y a la seguridad pública, digamos, estas impresiones que nos ha dado el señor Blanco, de que, convencido como está de la justicia de su conducta, no obstante, conserva una hondísima amargura de haber causado la muerte de aquel atracador. Es cierto. Y ha sido de una claridad paladina al decir que él cree que no es bueno que los comerciantes en estas situaciones estén armados. Creo que en realidad tiene toda la razón. Y yo no quiero insistir, pero quiero sí, en fin, rendir un homenaje en este momento de mi parte personalmente de respeto y de admiración y de adhesión a las ideas que nos ha expuesto el señor Blanco. Nicolás Briceño, ¿cómo ve usted las cosas? ¿Piensan que las asociaciones de vecinos son ahora mismo asociaciones que también se ven obligadas a ejercer de alguna manera una especie de legítima defensa ante un barrio especialmente conflictivo como es el suyo? Que tienen que los ciudadanos agruparse, llegar allí donde al parecer no llega, dicen ustedes, la policía. No, vamos a ver, es que yo creo que hay que matizar una cosa. Villaverde Bajo y Perales del Río en ningún momento ha sido violento. No sé por qué nos tachan un poco de decir han nacido las patrullas en Villaverde Bajo y Perales del Río. No es cierto, de verdad que no. Lo que pasa es que hay que vivirlo como el señor Blanco. Cuando se dice que, y yo no estoy de acuerdo con que se salga con un palo o se porte un arma, nunca voy a estar de acuerdo, nunca, de verdad. Nunca, porque siempre he dicho que la violencia va a generar mucha más violencia. Lo hemos visto en la película, que al final el señorito este de las dos pistolas era el matón, era el rey de la jungla. Nunca en los barrios debería de existir el palo, ni creo que deba de existir. Nunca. Ninguna asociación de vecinos debe potenciar que se salga con palos a la calle. Ninguna asociación de vecinos debe de potenciar que se genere violencia. Hay una cosa que está clara, y es que hay que vivir en los barrios del sur, hay que vivir en Madrid, y no solamente en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en todos estos barrios donde siempre el que más está pagando es el obrero, es el vecino que no tiene ninguna defensa. ¿Se siente usted más desprotegido, piensa usted, que en otros barrios de Madrid, que en otros lugares? Evidentemente, nosotros, antes me parecía que lo decía este señor, antes no nos querían ver en los barrios y ahora están pidiendo nuestra presencia. Es verdad, pero será por algo. En Villaverde Bajo y en Perales del Río, que decía el señor Blanco, y en muchos sitios de España, no existe esos servicios que nos tienen que dar la administración. Los chavales es normal que salgan. Yo me enfado muchísimo cuando alguien de mi barrio dice, el hijo de fulanito se droga. Pues claro, ¿qué has hecho tú? Si en tu barrio no tienes una piscina, un centro cívico, no tienes nada, una biblioteca, los ancianos están debajo en un local donde hay ratas porque no les dan tampoco un local para ellos. ¿Es normal? A mí... no ha intervenido. Lo que sí quisiera hacer una especie de matiz a la película. La película no sé si ha quedado muy claro, pero lo que es evidente es que en Estados Unidos, por el hecho de que se vendan libremente armas, no han desaparecido los índices de violencia que había antes de venderse armas. De donde se deriva una conclusión, yo no sé si claramente aparece en la película, de que el hecho de que todo ciudadano vaya por ahí con armas no significa en modo alguno una mejor defensa del ciudadano. Creo que es más, lo que se genera es un gran riesgo.
para el ciudadano. Y después hay dos cosas en que a mí me lamento, quizá porque esto evita el debate, pero que estamos de acuerdo. Uno, lo que ha dicho el señor Blanco en orden a las causas de la delincuencia. Dos, lo que ha dicho el señor Briceño en orden, efectivamente, a las patrullas ciudadanas, las llamadas patrullas ciudadanas. Yo creo que evidentemente hay un hecho objetivo y es que hay determinados barrios de toda España donde los límites de inseguridad que hay no son tolerables. Con una matización de que quizá en ocasiones se haya hinchado el perro también, hay que reconocerlo, que se haya podido hinchar en algunas ocasiones esos límites de inseguridad por razones que yo creo que ahora no vienen al caso. En segundo lugar, que efectivamente donde más inseguridad y más se crea esa situación de marginación son evidentemente los barrios económicamente débiles, a lo que habría que añadir otro dato más, el dato de que es que quizá también en los barrios ricos se está contratando guardias de seguridad que evidentemente los barrios modestos no pueden contratar por razones económicas. Eso también es un dato a tener en cuenta. Y en tercer lugar, evidentemente no se puede tolerar bajo ningún concepto que los defectos que efectivamente hoy tiene la administración en general, y no se trata aquí de decir la policía, el ayuntamiento, los jueces o los fiscales, la administración en general, los defectos que está produciendo la administración, las carencias de la administración, puedan ser sustituidas de una forma abusiva por algunas patrullas ciudadanas, donde no solamente, ya sé que no es su caso, pero evidentemente ha habido patrullas ciudadanas donde no solamente se han arrogado el derecho a la defensa, sino también el legislativo, el judicial y el ejecutivo, porque han decidido ellos mismos quiénes son delincuentes. El mero hecho de que un señor sea drogadicto ya ha bastado en algunos casos para que haya sido tipificado como delincuente, judicializado, condenado e incluso ejecutado a través de alguna paliza. Lo que se ha dado en algunos casos de patrulla de seguridad ciudadana que bajo ningún concepto puede ser tolerable. Distinto es, evidentemente, el que en algunos barrios haya un momento en que efectivamente, puesto que la administración no llega, y de eso somos culpables todos, puesto que la administración no llega, haya que defenderse, evidentemente, pero que la defensa se quede simplemente en algo que sea meramente defensa, meramente defensivo, que es en definitiva legítima defensa. Bueno, amigo Rolf, es que verdaderamente existe una dejación, y la dejación indiscutiblemente, y creo que en esto tienen que coincidir conmigo todos los españoles, es que por parte de quien corresponde se inhiben de ciertas responsabilidades. España, que yo la llamo España, desde hace 17 años, de la democracia que vivimos, no se inculca a la juventud y no se inculca a la gente los conceptos de respeto, de tolerancia y de serenidad ante muchas situaciones que tiene la sociedad. Pero y para mí, de lo cual tenemos la culpa los padres. Bueno, perdóname, la culpa la tenemos todos. Y básicamente, claro, yo estoy escribiendo la Constitución de todos los españoles. Sí. Yo me honro en haber votado sí, tajantemente. Pero yo tengo aquí subrayados un montón de artículos de la Constitución en los que yo puedo demostrar a todo el mundo que la Constitución no está sirviendo mis intereses, está sirviendo los intereses de los del enfrente, de la gente que, por la incidencia económica, por la incidencia moral, por la incidencia que no tiene conocimientos básicos, es gente que tiene, como decía antes, tiene que vivir de lo que puede, de lo que tiene, de lo que sale a la calle, por las buenas o por las malas. Vamos a ver, Manuel Jiménez, Ladislao Roy, Jaime Miralles. Yo no estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo porque resulta, y es una apreciación absolutamente personal, yo quiero hablar en nombre mío más que de la policía, por supuesto, yo no verme reflejado como... No, pero si es que la policía cumple con su obligación, Bien, que es lo bueno del caso. pero es que yo quiero expresar una opinión personal. Ocasiones. Bueno, en algunas ocasiones. En otras también. en otras... Bueno, yo quiero expresar una opinión personal. Y es que en esas ciudades, en esos barrios dormitorio donde se han producido la mayoría de los conflictos, esto que está hablando Nicanor Briceño, por ejemplo, son barrios donde en muchas ocasiones ha habido un abandono, una dejadez por parte de los educadores, de los padres hacia los hijos. En esos barrios donde se ha puesto, hay barrios donde el padre ha estado trabajando, la madre ha estado trabajando y los hijos han estado abandonados y nadie se ha preocupado de ellos, pero ha sido por el hecho de comprar un coche, por el hecho de hacerse con una parcela para hacerse un chalecito. Y yo he vivido esa realidad en Barcelona, conozco esta realidad de los barrios. Yo no digo que esto sea ahora. pero... No hay que arrogar, o sea, no hay que echarle la culpa al Estado de todo lo que pasa en los barrios, creo yo, y es una opinión personal. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Vamos a ver, ¿a quién le echamos la culpa? No sé. Vamos a ver, dígame usted a quién le echamos la culpa cuando barrios del sur, pero no de Madrid, barrios de toda España están abandonados por la administración. Bueno. Mire, los padres, pues habrá algunos que a lo mejor, habrá que se haya comprado el chalet, la parcela o el porcentaje importante, o el piso, pero habrá otros. Esos son yo los conozco, yo los conozco, porque hay que vivir en esos barrios para conocerlos. No se puede hacer de un platón y desde un despacho. Claro. Hay que vivirlo. No, si y no vale, y a mí es que personalmente muchas veces no me valen las estadísticas. A mí hay que vivirlo constantemente. Hay personas que están viviendo en 40 metros cuadrados. Y hay personas que están viviendo con 70.000 pesetas, incluso algunas menos. Es indudable, Claro, y que están los dos en el paro. Que los hijos, pues
¿De verdad que hay que llevarlos al colegio? Pero ya lo que iba es a la gente, a los chicos que tienen ahora 20 o 20 y tantos años, que no han vivido esa época, que no han vivido esa época como ahora, que ahora sí que hay algunos... ¿Cómo que no? No. Si la he vivido yo con 40. Bueno, pero y en aquella época ha habido otras personas que no se han preocupado absolutamente nada de la educación de los hijos. Y esos hijos son los que ahora están en la calle, se están drogando, tienen 30 y algún años, y son los que están muriendo todos los días a base de las drogas. Y son los Jaime Miralles, Ladislao Roy, tienen la palabra los dos. Yo es que he oído varias cosas en esta última etapa del debate, que creo que merecía la pena atender a ellas. He oído hablar de la culpa de todo está en la Constitución, por un lado. No, no la Por Constitución. otro lado, bueno, algunos que se preceptos contempla de en la Constitución, muchas bien, cosas que no se cumplen. se contemplan todas. Y en otras cosas, la culpa siempre del Estado. Bien. La culpa de la delincuencia, en definitiva, me parece muy difícil de establecer, pero tal vez pudiera atribuirse en general a la sociedad. A la sociedad, pero en toda su extensión. Correcto. Absolutamente. Claro. Correcto. Y hay algo que yo creo que es importantísimo subrayar y de lo que se ha ocupado en su acertada intervención el señor Roy hace un momento. Lo que no es posible es que la función de violencia y de coacción, que es monopolio del Estado, para garantizar la libertad de todos los ciudadanos, pretenda nadie atribuírselas suplantando al Estado. De acuerdo. Eso es imposible. Indiscutible. Ni asociaciones ni individuos. Eso solo en la legítima defensa, en los supuestos específicos y concretos y limitados de la legítima defensa, cuando puede el individuo agredido suplantar al Estado en su propia defensa, nada más. Esto es algo que es esencial. ¿Y están claros esos límites, Ladislao? No están claros, pero yo quise hacer una precisión. Sí, vamos a la precisión y luego vamos al tema. Primero la precisión porque me parece fundamental. Yo creo que el señor Blanco quizás sin darse cuenta ha desembocado un poco el problema de estos problemas que estamos hablando, que yo creo que son objetivos y no discutibles. Y yo creo que sin darse cuenta habla de la democracia, de la Constitución, y quizás no sé si es que no se ha expresado bien o es que lo piensa. A mí me parece peligrosísimo, lo digo sinceramente, peligrosísimo decir que la delincuencia o los límites de inseguridad derivan de la democracia o de la Constitución. No, de la falta de educación que se contempla por prescripción, digamos, sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no tiene quien cometa la delincuencia. Hay normas en la Constitución que evidentemente no se cumplen. Por ejemplo, hay un derecho fundamental que es el que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, y eso efectivamente, desgraciadamente, no se cumple. ¿Para qué vamos a hablar del trabajo? Y una educación. Efectivamente. Pero quisiera dejar todo lo demás. tajantemente claro que cualquier sociedad civilizada pasa necesariamente por un sistema democrático y por una constitución como la que tenemos los españoles. Y por consiguiente, bajo ningún concepto se puede ni tan siquiera tener una interpretación o dar una interpretación a unas palabras de que la culpa de todo esto lo tiene la democracia y la Constitución. No. Bajo ningún concepto. Si me expresas así, pido disculpas, es evidente, porque no es mi intención. Bueno, me gustaría, se lo agradezco, vamos, además hago mía las palabras que antes ha tenido el señor Miralles para con usted, pero es evidente que me gustaría dejarlo eso tajantemente claro. En cuanto a los límites que... Y entramos ya directamente en el debate esta noche. Efectivamente, no se puede separar, y nos está ocurriendo a nosotros en el debate de hoy, separar la legítima defensa de lo que es inseguridad ciudadana o lo que es delincuencia y cuáles son sus orígenes. Pero sí que tenemos un reto esta noche, que es intentar delimitar y debatir qué es la legítima defensa y cuáles son realmente el marco en que se mueve. Decía usted que no estaban muy claros los límites, señor Roy. Yo diría que la legítima defensa, que tiene el fundamento en que el Estado, cualquier Estado, nunca puede llegar a proteger en todo momento a todo ciudadano. Entonces la legítima defensa tiene como fundamento se delega en el ciudadano que en ese momento concreto está siendo atacado, que se defienda. Ese es básicamente el fundamento de la legítima defensa, por no entrar en temas técnicos que no creo que interese a nadie. Y evidentemente lo que sí diría era que hay tres límites, lo que tiene la legítima defensa. Primero, y esto puede parecer una perogrullada, pero no lo es, que sea en defensa. Ojo, porque a veces al amparo de una supuesta legítima defensa lo que se está creando es una venganza que por sí mismo nunca puede ser legítima. Segundo punto, que el sujeto no haya provocado la agresión, el sujeto que se defiende no haya sido el provocador. Y tercer punto, y evidentemente es el difícil, que haya una proporcionalidad de medios entre los medios que utiliza el agresor y los medios que utiliza la defensa. Evidentemente es el problema que no tiene una solución a priorística teórica desde aquí. Mire usted, cuando el señor ataque con un palo, usted puede defenderse con una navaja de tantos centímetros. Eso es evidente que hay que ir a cada caso concreto para saber esa proporcionalidad de medios. Lo que sí está claro, y también me gustaría dejarse bien claro, es que lo que también no es tolerable o no es amparable en la legítima defensa es una subversión de valores, de forma tal que para evitar que el delincuente me robe a mí el radiocassette, yo vaya y mate al delincuente. La vida humana, incluso de un delincuente, evidentemente tiene que ser muy superior a la propiedad, por mucho apego que podamos tener nosotros a nuestro radiocassette.
dentro de esa línea, yo, en fin, quisiera hacer alguna matización Entrando en materia, abiertamente. a la intervención del señor Roig. El primer requisito para que la legítima defensa se produzca es la existencia de una agresión ilegítima, dicen las leyes. Pero esa agresión ilegítima ha de tener varias condiciones, y es una de ellas la de la proporcionalidad, otra la de que sea cierta la agresión, otra la de que esa agresión sea presente. Tengamos cuidado con este segundo requisito de la legítima defensa, que la agresión sea presente, que la situación de riesgo del que va a defenderse permanezca. Mientras permanezca la situación de riesgo, puede defenderse, tiene y debe defenderse. Pero cuando esa situación de riesgo cede o se extingue, terminó el supuesto de la legítima defensa. Tal vez yo me piqué mucho en esto porque fue el quid y toda la cuestión que se debatió en el juicio de Gurechea, El que usted llevó. en aquel que tanto dio que hablar y que dio lugar a una sentencia de la audiencia provincial que es ya firme y en la que se estudia la legítima defensa, creo que de un modo admirable. Y allí surgió el problema de que el atracador que resultó muerto tenía la herida con una entrada en la parte de atrás de la espalda y saliendo por el hombro derecho. Voy a procurar no emplear ningún tecnicismo para que nos entiendan todos los que no saben ni siquiera nada de anatomía. Entonces, la acusación particular que la llevaba el padre de aquel pobre atracador muerto, que era un chico de 19 años, pobrecito, de estos incultos a los que hacía el señor, dan lástima. Sí, sí, son dignos de lástima, claro. De 19 años muerto en un atraco, lástimos. Bueno. Entonces sostuvo la acusación que la situación de riesgo cuando disparó el atracado, mi cliente, mi defendido, se había extinguido ya y por eso el tiro le había entrado al muerto por la espalda. Y la sentencia, no voy a dar ninguna opinión mía porque no es de eso, estoy refiriéndome a la sentencia. La sentencia examina muy bien todas las pruebas y dice no es ese el supuesto. No se había extinguido la situación de riesgo, porque cuando el atracador con una navaja, con un pequeño puñal, agredió al atracado, se produjo una situación de forcejeo. Y en ese forcejeo hay un instante en que el atracador, que estaba hiriéndole con aquella navaja y tenía varias heridas en el pecho y en el vientre y en la espalda, el atracado, hay un instante en el que se separa y es el momento en el que el atracado aprovecha para disparar. Y dispara, fíjense ustedes en esto, hace 3 disparos. Uno, que es el momento en que está deshaciéndose del atracador, que va a dar a un rincón del restaurante. Un segundo disparo en el que le hiere en una mano al atracador, la mano con la que precisamente quería sujetarle el atracador. Y el tercer disparo, cuando termina de girar, es cuando muy cerca, cerquísima, le hiere en la espalda. Después de ese disparo sale corriendo. Esto se produce dentro del local. Y fíjense qué curioso es esto. Este muchacho, con ese tercer disparo, que lo recibe dentro del local. Estoy hablando de la sentencia, no doy ni una sola opinión mía, ni un dato mío. La tengo aquí la sentencia. Recibe esto dentro del local y ese disparo le atraviesa los 2 pulmones y el corazón. Y con esa herida tremenda y esa lesión tremenda, ese muchacho sale corriendo y anda unos 15 metros o más corriendo. Y es después de ese disparo, punto en el que la sentencia hace especial hincapié, cuando los otros 2 atracadores, al verle salir corriendo y oír ya ese tercer disparo y la cosa se va poniendo más seria, cuando salen los 3 corriendo. Y entonces se extinguió ahí
la situación de riesgo después del tercer disparo, no antes sino después, y es cuando el que había disparado no hace más disparos, ya no hiera a nadie más. La situación de riesgo ha terminado, se ha terminado. Manuel Jiménez, hoy mismo... De manera, y termino con esto, porque es importantísimo. Es indispensable que la situación de riesgo sea presente para que a la legítima defensa se dé. Sí. Puede ser a veces especialmente complicado determinar cuándo es la situación de legítima defensa para un policía, cuándo dispara un policía en situación de legítima defensa. Yo hoy mismo ha pasado con dos policías, y más lejos, en Vigo y en Santiago. Son dos casos más, los saco a colación porque son los de hoy y no sé con qué frecuencia se producen. Usted debe tener... ¿Es cosa que ha pasado hoy? Sí, son por ejemplo, absolutamente esta mañana. recientes, para la policía es complicado, de verdad que es complicado. Nosotros tenemos una restricción... Perdón, el supuesto que es que yo no sé nada en qué consiste el hecho. No, es una persecución de un coche. Unos funcionarios van a identificar a alguien en un coche, se producen unos disparos con una escopeta contra los policías. Sí. No hay ningún herido, salen huyendo, a los pocos momentos lo localizan. Está tratando el atracador de robar a punta de esa escopeta un vehículo, y en el momento en que los policías le dan el alto, se vuelve con la escopeta. Los policías no saben si va cargada, descargada, o si es o no es, y en ese momento se produce un disparo de los policías a la pierna del atracador y consiguen reducirle. Y en Vigo también, al proceder a la identificación de una persona que estaba... ¿Puedo preguntar un dato? En ese segundo atraco, el atracador había disparado, había herido a los del segundo vehículo. No, resulta herido, además, resulta herido, me parece, el propietario del turismo, pero de poca consideración. Y en el caso de Vigo pasa que van a identificar los policías, es una cosa muy frecuente, van a identificar los policías a una persona que está en un coche, y en ese momento esa persona esgrime una pistola y el policía, lógicamente, se defiende, da un disparo, en ese caso le dan el abdomen, y luego se comprueba además que la pistola es de fogueo, lo cual es una complicación añadida para el policía, supongo luego después. De todas maneras, no es un caso frecuente, es un caso coincidente hoy en el tiempo en que haya habido dos lesionados de esta manera, pero quiero decir que en este tema, en este campo, y lo digo para que lo sepan los espectadores, vamos perdiendo. Vamos perdiendo, desgraciadamente, para todos, porque a nosotros no nos gusta disparar. Estoy yo totalmente de acuerdo con lo que decía el señor Blanco. Para un policía, yo conozco algún caso de algún policía que ha tenido que disparar y luego se ha sentido absolutamente mal. Y se sigue sintiendo absolutamente mal, porque a nadie le gusta acabar con la vida de nadie, ¿no? Y en el año pasado, y lo digo como dato estadístico, y solamente porque este dato voy a dar, tuvimos 18 policías muertos en enfrentamientos con delincuentes, no hablo de terrorismo, y algo así como unos 1000 policías heridos. Algunos en manifestaciones, otros como consecuencia de arma blanca, etcétera. Desde luego, yo estoy con el señor Miralles y estoy también con lo que decía Ladislao Roig, que es muy difícil establecer los límites de hasta dónde llega el momento de la legítima defensa, hasta dónde está el límite ese en que, como decía él muy bien, se puede decir, pues como este señor le ataca a usted con un palo, pues usted tiene derecho a defenderse con una navaja de no sé cuántos centímetros. Lo ha dicho muy gráficamente y muy bien, porque claro, lo que decía el señor Miralles también es verdad, el riesgo en el caso de la legítima defensa tiene que ser un riesgo evidente e inmediato, y además hay que aplicar unos principios que son de congruencia, de proporcionalidad y de oportunidad. ¿Y cómo se conocen las razones del atracante? Claro. ¿Cómo se pueden determinar? Ahí está Porque el problema. definitivamente el que puede hablar de eso es el que ha pasado por ese extremo. Claro, claro. Policía, por ejemplo. Los policías que el muchas policía veces se nos vemos encuentra en con un esa señor con una situación. escopeta, le está apuntando al pecho, ¿y qué sabe? ¿Le va a hacer margaritas o le va a tirar flores o le va a dar unos disparos? Pues Tiene que defenderse. Pues fíjese usted, si cada vez que nos amenazan con un arma disparáramos, imagínese, esto sería de miedo, ¿no? La verdad es que una cosa, es para facilitar el... Sí. Vamos a estar de acuerdo en dos puntos sobre lo que usted está diciendo. Primero, que la delimitación de la legítima defensa, digamos, teóricamente, es bastante concreta y sencilla. Sí, sí. Puede ser dificultosa en cuanto a la prueba. Casuísticamente, la prueba suele y generalmente es muy dificultosa, pero esto habría que considerar cada caso concreto. Claro, claro. De tal modo que de la consideración de varios casos no se pueden extraer enseñanzas que sirven para los demás. Desde luego. Bueno, pero aquí estamos Y a hablando... ver, Nicanor Briceños, a propósito de la actuación de la policía, usted quiso decir algo antes, no fue la ocasión porque se fue el debate por otro lado, y no sé si quiere precisar algo a lo que dice Manuel. Sí, es que yo estoy de acuerdo. A propósito de cómo actúa la policía. Yo estoy de acuerdo porque la verdad es que tengas un uniforme o no le tengas, es muy desagradable. A mí no me gustaría pasar nunca
ese examen, de verdad que no. Porque en un momento a lo mejor de acaloramiento puedes decir, bueno, pues no sé, cualquier cosa no es mi caso, pero automáticamente se pasan los 5 minutos de acaloramiento, te has olvidado de todo y vamos, hay cosas A que te propósito de duelen. su caso, quiero recordar yo para los espectadores, porque lo dije en la presentación inicial antes de la película y no después, que usted, por decirlo gráficamente, ha recibido palos de los dos lados. Así Sí. se decía. O sea, usted ha recibido de una parte y de otra. Me dolieron más los palos del segundo que los del primero, de verdad que sí. ¿Los del segundo eran los de la policía o los...? Sí, pero quiero recalcar, fue la policía antidisturbios. O sea, es que a mí la policía en todo momento, desde que yo llegué a la comisaría, a mí me trataron fenomenalmente, no hubo ningún problema, pero a mí me parece muy grave. Me parece muy grave que en legítima defensa pues se puedan utilizar muchas cosas. Estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa es que yo nunca voy a defender de que se mate a nadie, nunca. No me quiero ver en el caso de tener que defenderme, de verdad que no. Pero la vida de una persona para mí es muy importante y para mí es lo más importante. O sea, me robarán el coche, me robarán la chaqueta, me cabrearé en ese momento, pero nunca pensaré, pues yo le mataría, porque no lo entiendo así, de verdad que no. Hay un momento de ofuscación, de tal. Cuando hay un dato curioso, cuando a mí me detiene la policía, yo oigo una voz por allí, a este hombre no le toquéis más, hombre, y tal. Y me pregunta este señor, Nicanor, ¿puedes entrar en la furgoneta? Digo, sí, no hay ningún problema. Dentro de la furgoneta, esa rabia, ese que alguien te esté echando encima su aliento y gritándote, diciéndote, ¿tú qué te has creído que eres más que el delegado del gobierno? A ver, desnúdate ahora. Yo decía, bueno, pues yo no estoy aquí. Esto no lo entendía, no entendía nada. Cuando luego por otra parte, la propia policía, siempre quiero hacer hincapié, que es la policía antidisturbios, sin preguntar a nadie, que una señora esté levantando a alguien, y que, sin mediar palabra, se lía a palos. A mí me parece que es un abuso de autoridad. A mí me parece que ahí no hay legítima defensa. A mí me parece que no hay Vamos a nada. ver, la réplica, pero Jiménez después la dirá ahora. Cristina me deja ahora... Sí, tiene usted la palabra ¿Eso por es el señor legítima Roy. defensa? No, Vamos a digo hacer el que orden. en legítima defensa no, que voy a Dialéctica. defender a mis compañeros. Los policías de las unidades de intervención policial, de las unidades de antidisturbios, son exactamente igual que los demás policías. Únicamente, yo creo que no. Sí, exactamente. Yo creo que algunos no lo quieren ni en su casa, ¿eh? Yo Estoy convencido. Exactamente igual de humanos, igual de todo. Lo que pasa es que hay que ponerse un poco en la situación en que se encuentra un policía en una unidad de intervención. Sí. Cuando haya una desgracia, cuando haya un golpe a una persona y la dejen en el sitio, a ver quién explica. No, Vamos a ver, el problema de las manifestaciones, de estas concentraciones o de estas cosas que se realizan en vías públicas y donde no tienen a lo mejor tanta culpa los propios organizadores, sí, porque no controlan el acto, pero donde se intercalan algunos elementos que son los que distorsionan, son los que tiran los ladrillos a los policías. Perdón, un dato solo. El año pasado, entre el año pasado y el anterior, en año y medio que llevan las unidades de intervención policial, hemos tenido más de 400 policías lesionados por los manifestantes, ¿eh? Sí. O sea, los policías antidisturbios, claro, como usted los llama, indudablemente se tienen que defender. Hombre, también tienen derecho a la legítima defensa. Y luego lo hacen siempre después de que se ha producido una alteración grave de orden público, porque ¿cuántas veces, y eso lo habrá visto usted igual que yo, y a ustedes mismos les han protegido mientras ustedes han estado en una forma sin salirse de las normas de lo que marcaba el derecho, la ley de reunión? En cuanto ese ejercicio del derecho conlleva un perjuicio para los derechos de los demás, claro, a lo mejor esa manifestación o ese derecho suyo se coarta en alguna forma por parte de la autoridad gubernativa y es donde surge el problema. Pero yo lo que quiero dejar claro es que los policías de las unidades de intervención son exactamente igual que los demás, solo que tienen un trabajo más difícil, porque es el trabajo desagradable, el trabajo duro, el trabajo de represión, digamos, ese más directo, pero que sepa que cobran mucho, cobran en el sentido de resultar lesionados. Y son 400 policías lesionados. El señor tenía la palabra, no, pero si me... Si me deja un segundo, por favor, es que yo he visto cómo delante de mí, la policía antidisturbios, 4 señores, llevan un rasguñito, y cuando han venido otra vez a verme, llevan la mano vendada. Usted, si a eso le llama a usted legítima defensa o le llama a usted que salen heridos, por favor. Yo desde luego he visto en televisión, por supuesto, ¿no?
manifestaciones en el barrio de la Mina o en la Malvarrosa en Valencia, donde les han tirado desde macetas hasta botellas de butano. Pero habrá que... Señor, sí, Claro. han pedido toda la palabra. Vamos, perdona, vamos a hacer el turno. Era usted el primero, señor. Yo sobre... Claro, aquí no se trata, me parece, el debate sobre la policía. No, por No, supuesto. sí, siempre los debates Lo que uno sí- sabe cómo empiezan y nunca cómo acaban. que Yo sería lo muy digo en más de una desagradable. ocasión, ¿eh? Algo igual a lo que pasa con las Sí, sí. revoluciones, que se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo Sería acaban. horrible que Como se decía la centrara en la película. policía y los vecinos. No, Lo que sí ciertamente es que- verdad, es un hecho lógico, es que la policía es quien más puede usar el Instituto de Legítima Defensa, puesto que lógicamente es quien está en primera fila contra la delincuencia. Esto es evidente. Y yo no voy a entrar en casos concretos porque sería absurdo, pero lo que sí me parece, y aquí sí vuelvo otra vez a hacer una crítica a la administración, y estoy diciendo administración porque no es gobierno, sino administración en general, es la falta de medios necesarios que la policía puede tener en un momento dado. Quiero decir, no es de recibo lo que ha pasado no hace mucho tiempo, permítaseme que no diga datos, el que se vaya a hacer una especie de redada a un barrio particularmente conflictivo por delincuencia y la policía, aquella policía, lleve como único instrumento de defensa la pistola. Claro, esto no es de recibo, porque en el momento en que se produzca una tensión, aquel policía se va a encontrar como única arma de defensa con la pistola. La culpa probablemente no sea del policía, sino de quien no le ha facilitado otros medios que puedan ser defensivos y que no puedan causar la muerte de una persona. Segundo ejemplo que pongo, y también, si es necesario lo digo, pero prefiero no decirlo, el supuesto de una determinada policía local, donde un señor llevaba 20 años en el ejercicio de sus funciones, con pistola, y no había hecho una sola vez ejercicio de tiro. Claro, ese señor, además de policía local, es un riesgo y un peligro para la sociedad, porque como se encuentra en un momento dado en una situación de tensión, ese señor va a sacar un instrumento letal que puede matar y para el cual no está ni tan siquiera mínimamente entrenado. Y esto, en este sentido, creo que la legítima defensa de la policía nadie la va a discutir, en el sentido de que está lógicamente en esa primera línea contra la delincuencia, pero lo que sí se puede discutir, y creo que es criticable, es que no siempre los policías, insisto, locales, guardias civiles, nacionales, antidisturbios, no siempre llevan unos instrumentos que no sean necesariamente mortales para su defensa. Con permiso del señor Miralles vamos a y ver. tú como moderadora. Tenemos, yo querría dejar solo y ya luego me callo. No me callo y Por dejo Dios, los turnos a los tenemos demás. tiempo y aprovechemos hasta el final para que todos hablen, Es no para que estén callados. volviendo un Pero poco, estamos bien. incidiendo un poco en lo que decía Roy, hay una cosa que está clara y es que la policía debe estar preparada. Nosotros, y lo quiero apuntar solo ahí, dejarlo solo ahí, tenemos instrucciones concretas, porque además se basa en la declaración de Europa sobre el comportamiento de los encargados de mantener el orden, se basa en numerosas circulares de la Secretaría de Estado para la Seguridad. Nosotros tenemos una última en la cual se nos está recordando permanentemente que mucho cuidado con el uso de las armas, son restrictivas en cierto modo, y se nos dice tajantemente que solamente se debe actuar con esa decisión necesaria para evitar un mal propio o un mal ajeno sobre todo, y además con esos criterios de racionalidad, oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Y además se nos dice que solamente se puede utilizar en casos de riesgo grave, y que no se puede disparar a una persona, por ejemplo, porque se le dé alto a policía y salga huyendo, no se puede disparar, y que hay una serie de restricciones. Lo digo eso, y además digo también en honor a la verdad, porque así es que a los policías, al Cuerpo Nacional de Policía, sí que tiene que pasar obligatoriamente por unas pruebas de tiro, por unas prácticas de tiro habitualmente, precisamente para que cuando saque su arma no apunte a una persona y dé al que menos culpa tiene. Y por eso digo, y refuerzo un poco lo que decía el fiscal, en el sentido de que eso es lo que debería de ser. Vamos a ver, señor Blanco, Bueno, yo señor ya lo sé, Miralles, yo ¿te ya habían lo pedido sé. la palabra hace tiempo? Ni se sabe. Vamos a ver. Ni se sabe. Bueno, yo tengo que remontarme al principio de mi conversación y buscar el porqué de la situación que estamos discutiendo, que estamos dialogando o que estamos debatiendo. Y es como consecuencia de que cada uno en el terreno o parcela que le corresponde no ejerce las obligaciones inherentes a su profesión o al mandato de poderes superiores a ellos. Si evidentemente, y digo la policía porque es la fuerza que representa, digamos, el poder de la nación, que emana del propio gobierno, defendiera los derechos de los ciudadanos, estos no se manifestarían. Si la policía a la gente, digamos, que tiene que vivir de lo que ya todos sabemos, del atraco, del engaño, del robo, digamos que a esta gente otros estamentos oficiales le diesen, como digo, y lo vuelvo a repetir, yo soy muy respetuoso con todo el mundo y mucho más con la Constitución de los españoles, pero me van ustedes a permitir que yo lea aquí muy rápidamente. El artículo 17 dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. El artículo 27 dice que todos tienen derecho a la educación y que se reconoce la libertad de enseñanza.
El artículo 40 dice que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una casi con los 3 distribución. ejemplos nos vale. Casi con los 3 ejemplos Bueno, nos no, es que vale. tengo muchos más. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar? Que la sociedad ha hecho una omisión total y absoluta de sus deberes para con todos los españoles. No se les enseña desde el principio, desde la cuna, cuáles son sus obligaciones y cuál es el respeto que deben a los demás, y como consecuencia nos encontramos en una sociedad que es unos contra otros. Entonces, si en unos contra otros hubiese una fuerza superior a nosotros mismos que nos defendiera, pues entonces nosotros no haríamos uso de la defensa. Porque, vuelvo a decir, a esos cientos de miles de personas que a lo largo de muchos años les han atracado, les han ofendido en la calle o en sus domicilios, les defendiese o pensase que estaban defendidos, no habría ese malestar público que existe en la sociedad española. Y eso es donde yo Jaime quiero llegar. Miralles, No perderme en otra Vamos a cosa. ver. Ya se ha dicho, ¿no? Pero es que Vamos a lo ver. máximo, es lo más importante, Vamos es lo a que yo ver. quiero, por favor, es lo que yo pienso que quieren escuchar, lo que nos están viendo. Yo creo Bien, que vamos este a ver, yo punto- voy bastante rápidamente, Vamos allá. partiendo de la intervención del señor Vamos a Briceño, señor. que nos ha hecho un breve relato bastante impresionante de una actuación policial, una actuación indudablemente brutal, ilegítima, agresiva, impropia de un cuerpo policial y degradante para los funcionarios que la llevaron a cabo. Él ha hecho unas afirmaciones que están ahí delante y están en la memoria de todos. Frente a eso, el señor Jiménez, en uso de su libertad y su derecho, No, decía que no sabíamos lo que habría hecho el señor Briceño. A mí me han atragado 2 veces en casa. No, digo que cuando le pegó la policía, que decía que no Yo no lo he sabemos, hecho, no sabemos yo- lo que había hecho el señor Briceño. yo lo ignoro. No lo sé, no lo sé. Yo, yo no lo yo si quieres se lo explico. Yo no lo sé. Yo sí se lo explico. Además hay Yo hay estoy vídeos. diciendo no lo que pasó, sino lo que he escuchado antes. Por supuesto. Pues yo allí no estaba y no sé nada. He oído la versión del señor Briceño. Después el señor Jiménez tuvo una intervención extensa, interesante, importante, en la que empezó por hacer un relato de unos hechos que por lo visto han ocurrido hoy. Para mí nada claros, no se sabe cómo se han producido los disparos, no se sabe cómo ha actuado esa fuerza policial, y ha seguido, para continuar en su alegato, ha hecho una manifestación sobre la que pongo especial atención y la someto muy especialmente a su propia consideración, que seguía hablando para defender a sus compañeros policías. Yo, perdónenme los señores que estamos aquí, los señores que están conmigo en este debate, pero yo aquí no he venido a defender a nadie, ni creo que tampoco el señor Jiménez esté habilitado para defender ni a sus compañeros ni a nadie. No, o sea, defensa de sus compañeros la rechazo en mi modestia de un modo radical. A eso no he venido. No, yo no he venido a escuchar ninguna defensa de los policías, porque podría venir a escuchar también la acusación de los policías que han aparentado atracos para asesinar a los atracadores. No, lo que pasa es que aquí... O sea, a eso no hemos venido. No hemos venido a juzgar sobre la actuación policial. Hemos venido, y se nos ha llamado y se nos ha convocado, para un tema interesantísimo, que es el de la legítima defensa. Y en orden a la legítima defensa, que es para lo que estamos aquí reunidos, yo señalo, después de haber escuchado las últimas intervenciones, un punto que pongo a la consideración de los asistentes, y es la gravedad que tendría la hipótesis de que se disparase a un delincuente cuando va huyendo. Eso no puede tener el amparo de la legítima defensa de ningún modo. Me gustaría especialmente escuchar la opinión a este respecto del señor fiscal. Vamos a escuchar la opinión del fiscal y luego yo también tengo algo que preguntar. Totalmente de acuerdo en que al delincuente que oye no se le puede disparar, Exacto. porque eso no es legítima defensa. Exacto. Eso será legítimo cabreo, Lo que sea. entre comillas. Lo legítimo, entre Bueno, comillas. ilegítimo. Ilegítimo. Cabreo. Ilegítimo. Ilegítima venganza. O puede darse algún caso que haya tal estado de ofuscación que podemos ir a otro eximente, como lo de miedo insuperable, trastorno transitorio o lo que usted quiera. Pero evidentemente la legítima defensa nunca se puede dar al que huye. Estamos Yo enteramente quisiera de poner acuerdo. otro tema sobre la mesa y que sí que está directamente relacionado Solo con el 15, tema de debate. 15 sí. segundos, que yo lo que pasa es que contestaba, yo no trato de defender a todos los policías, pues los policías son 56.000 y ahí, como es lógico, tenemos alguna conducta irregular, como bien ha señalado el señor Miralles. Menos Lo que pasa es que menos que él ha dicho, por supuesto, muchas menos. Lo que pasa es que el señor Briceño ha dicho en su intervención, Es que estaría dice, bien, ¿no? Eso. dice, es que eran La policía antidisturbios, tuviese como la- diciendo, esos no es que no eran policías. Por eso yo he salido, no en defensa de todos los policías, No, sino- no, es que es que él ha dicho, es que claro, pero es que esos eran antidisturbios. Y los antidisturbios son policías igual que los otros. Y ya le digo que tenemos 400 heridos desde que se crearon las no, unidades es que hace año y medio. no o sé sea, si serán igual natural, o no vamos serán a ver, igual. lógico, Pero lógico, quiero vamos a dejar ver, una que- cosa clara. Señor Vamos a Jiménez, cuando- perdón. No, en ese sentido iba mi natural. intervención, o sea, El nada hecho- más. el no. hecho, la afirmación que he escuchado ya varias veces de su parte, del número de heridos de la policía. Señor Jiménez,
La policía está hecha para luchar contra los delincuentes. Es natural que les peguen los tiros a ellos. Hombre. Mucho más que a mí que soy y que actúen Strauss en la audiencia. A mí no me parece que sea eso tan lógico, eso ¿no? es lógico, claro. No, porque sería tanto como admitir... Es la lucha contra la delincuencia. Sería tanto como admitir que los policías también podrían No, es lo herir a los mismo. demás. No, perdón, no, señor. No, señor. Es lo mismo que admitir que los militares tengan sus medallas en la campaña, claro. Porque son las que hacen la guerra. Claro. Señores, Pero la intervención era centrada solo en ese tema. Sí. Bueno, no quiero desviar la atención de los puntos a los que ustedes quieran llevarle, pero sí que me parece que es fundamental que hablemos de las armas en un debate que se llama la legítima defensa. Yo quiero recordar que ahora mismo en España, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de España, hay 3 millones, he dicho bien, 3 millones de licencias para escopetas y pistolas, y a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero lo de las escopetas, que son 2.600.000, son solo para la caza. Pues no, lo de Puerto Rico fue con una escopeta, recordemos, y lo que se vio en esta película, es muy importante, fueron con escopetas, o sea, ese atraco fue con escopetas. Entonces hay 3 millones de escopetas, son las que tienen licencias ahora mismo en España. ¿Qué opinan ustedes de este número de armas? ¿Qué deberíamos hacer con ellas? ¿Son demasiadas armas, generan más peligros o bueno, como se decía aquí en la película, todavía son pocas y es bueno que haya más por ahí? ¿La pregunta en general o alguien? Sí, por favor. Bueno, hay un problema por parte del gremio de joyeros y plateros de Madrid, hay un problema porque existe una opinión por parte del Ministerio de Interior bastante restrictiva en retirar las licencias de tipo B, de las que mayoritariamente disponen los joyeros. El joyero de por sí no es un hombre que sea atracador, que vaya contra los demás. Es un señor que está en su propia casa, en su propio domicilio, en su propio negocio y no tiene más remedio que, como yo hice en su momento, repeler una posible agresión. Y que lo hacemos en última instancia porque es muy doloroso matar o herir o simplemente sacar un arma. ¿Usted sigue llevando...? No, por Dios, bueno, la pistola la tengo intervenida por la policía, ¿no? Sí, está su pero caso pendiente de evidentemente juicio, yo no recordemos. llevo la pistola, yo no llevaba la pistola. Si a mí la pistola, repito, no me vale para nada, si yo no quiero defenderme, quiero que sea un ente superior a mí mismo el que defienda mis derechos, porque si yo tengo unas obligaciones, que es el tema que yo he elegido para hablar de esta noche aquí, que eran los derechos humanos, si yo tengo unas obligaciones con el fisco y es pagar todos mis impuestos, el gobierno tiene, cualquiera que sea, no me limito a la cosa de política, el gobierno tiene la obligación de defenderme en mis derechos y sus obligaciones. A ver, señor Blanco, si alguien me contesta esto de las armas, por ejemplo, el señor Jiménez, ¿qué piensa la policía, por ejemplo, de este número de armas que hay por ahí? Hombre, lo que pasa es que las armas hay de varios tipos, como bien decíais antes. El problema es que las armas de caza en un momento determinado pueden ser un arma, digamos, más mortal incluso que una pistola. Son recortadas. Por supuesto, y aunque sea sin recortar. O sea, un tiro o 2 tiros con una escopeta cargada, aunque sea de mostacilla, de esa de pequeño calibre, la verdad es que produce unos boquetes. Yo los he visto, desgraciadamente he tenido en mi vida profesional que asistir a algún levantamiento de cadáver con la autoridad judicial, por supuesto. Es horrible eso. Y es terrible, o sea, es unos destrozos enormes, ¿no? Indudablemente, yo soy partidario de que no debería, o sea, cuantas menos armas haya, mejor. Yo creo que además es una cosa lógica, porque el hecho de tener un arma en casa, o de tener un arma, o de llevar un arma, en un momento determinado envalentona a la persona, y tenemos algunos casos que además han sido muy sonados, ¿no?, de algunas personas conocidas de la vida pública, que en un momento determinado han hecho uso de esa pistola por un incidente de tráfico, por ejemplo, supongamos. O sea, de una cosa de la que no se derivaría más que a todo tirar un cachete. Y que si no hubiera llevado pistola no habría pasado nada. Por supuesto, si no hubiera pistola no habría pasado nada. O sea, que mi opinión, por supuesto, es que cuantas menos armas, mejor. ¿Y la suya, señor? La misma, exactamente. Yo sé que aquí habría una cierta unanimidad, pienso Sí, yo, la ¿no? mía sí, voy a La misma, matizarla. lo que yo quiero... Vamos a ver, primero si le parece al señor Mira y después al señor Bueno, Briceño. pero Y yo después ahora la quisiera suya. llegar a otra conclusión, y eso es que yo pido, por favor, la referencia de las personas doctas en muchas materias que yo desconozco porque no soy nadie, soy un hombre de la calle. Existe un anteproyecto del Código Penal, en el que hay disposiciones muy discutibles como la de eximir de responsabilidad al delito que se cometa bajo el síndrome de la drogadicción, alcoholismo u otra situación psíquica, siendo suficiente decir que él no quería hacer eso. Esto es un tema que existe o que se comenta. Vamos, Pero un ¿le momento, parece a por favor. terminar el de las armas por ir con Vamos un a cierto terminar con orden? las Si le armas. parece a usted, señor Blanco, yo vuelvo a eso ahora, ¿eh? Las armas, hemos oído ya muchas cosas esta noche que se han dicho aquí, aparte de la película. Parece unánime la opinión de que no solamente no sirven para nada, sino que su empleo es generalmente negativo. Puede hacerse una generalización razonable en contra la negatividad de la Hay utilidad de una las frase en armas. la Ahora, en película, caso yo la de saco a muerte, colisión, tú o yo, dice, las el arma armas vale. no inician las revoluciones, las terminan, se dice Bueno. en un momento de la película. Cristina, por favor, en caso de muerte, tú o yo, el arma vale. Bueno, vamos a ver, ¿me Va- permite vamos usted ahora a ello, un señor- instante? señor No voy a Blanco. ser nada pesado, voy a ser rápido. Bueno, a lo mejor soy pesado, pero rápido No, sí, no. es compatible. Entonces, creo que no se propicia la seguridad ni la libertad
que con la proliferación de las armas. Creo que la utilización de la fuerza es un monopolio del Estado y por lo tanto Correcto. son los cuerpos policiales los que tienen que llevar armas para imponer la seguridad y la libertad. Pues ya está dicho todo. Unanimidad No está dicho absoluta. todo. Que nos Tienen defiendan. que funcionar bien los instrumentos del Estado o de la Administración. Lo que estoy diciendo, Y hay, perdóneme usted, yo le ruego a usted que en cuanto yo acabe diga usted lo que usted... Ahora déjeme usted decir lo que yo quiero, que es otra cosa. Hay que conseguir que los medios con los que cuenta la Administración, que le ponemos indirectamente a todos los ciudadanos mediante el pago de nuestros impuestos, funcionen como es debido, en evitación de que suceda lo que a un joyero, compañero de usted, le ocurrió hace algún tiempo, y hemos visto en estos días en la sentencia, que llamó a la policía cuando se vio atracado, y resulta que la policía recién avisada puntualmente tardó en acudir, creo que fueron, puedo equivocarme, a la sentencia me remito, algo así como 20 y tantos minutos, en fin, cuando los atracadores se habían llevado ya el fruto de su atraco. Habría que conseguir que la policía llegase más a tiempo para que los joyeros no desciendan armas. No. Vamos a ver, señor Briceño tenemos que hablar de los y joyeros, señor Blanco, a tenemos que hablar propósito del de las español, armas, del si eran o no español, necesarias o del que no. necesite el auxilio policial. Vamos a ver, Yo señor creo, Briceño. vamos, estoy convencidísimo de que las armas no son necesarias nunca. Nunca. ¿De verdad? Ni útiles, ni Nunca, de verdad que no. Yo preguntaría y dejaría en el aire una pregunta. ¿Por qué los joyeros tienen que llevar armas? Vamos a ver, ¿Por que le qué? conteste el señor Blanco, que no es joyero, Pues pero es comerciante. Sí, y a lo iría mejor con no un es el arma. que me tiene que contestar. Bueno, sí, tengo que contestarle porque desgraciadamente es donde presuntamente piensa la gente que necesita dinero, que es donde hay dinero. En los bancos y en las joyerías. Y no hay otro sistema. Y Sí, si no, sin que embargo, conteste el policía. Pero sin embargo hay muy pocos atracos a joyerías. Desgraciadamente hay demasiados. Bueno, claro, no, Digo, estamos hablando perdóneme en el un terreno instante. de la relatividad, claro. No, a un nosotros instante, un que atraco hay nos una parece cosa muy mucho. importante que hay que fijarse. Después de oír las nobilísimas manifestaciones que nos ha hecho el señor Blanco antes, me parece que incluso en su caso es clarísimo que habría sido mejor que no hubiera llevado armas. Y además con otro agravante. Por supuesto, Después de oír lo que él tan noblemente nos ha dicho. Perdón, Miralles, No se adelantó nada. en este momento Miguel Ángel Blanco no estaría aquí. Estaría hablando de una persona más muerta. Porque yo lo que yo le digo es que a fe de Dios, y soy cristiano, y lo digo con mucha satisfacción, yo no fui agresor, fui agredido. Claro. Y de mala manera. Hombre, Porque yo a aquel señor no le disparé. pero Ese si yo- no estamos justificando No, ningún no, modo no, no, aquello. no, aunque quiero aclarar. No, Yo no quiero llegar, no estamos efectivamente, disculpando y ojalá aquello. nadie lleve armas. Y al principio he vuelto al tema básico. Claro. Es un deber del Estado, de cualquier país, el defender a los ciudadanos. Claro. Y preguntemos concretamente a cada español si se siente defendido por ese Estado, concretamente el de España. Que contesten ellos. Yo Y lo si hubiese que- un referéndum, yo pienso que Que digan conteste que el fiscal, que es el tiempo que Yo no lo nos que creo contesta es que ninguna efectivamente, pregunta. lo he dicho desde un principio, creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, Hay unos no. límites... Es a donde quiero llegar nada más. Hay un límite de inseguridad, evidente. Es un límite de inseguridad, hay una serie de culpables, entre comillas la palabra culpables, entre lo que no descato también la propia solidaridad social, en cuanto que efectivamente no están suficientemente garantizados los derechos fundamentales de libertad y seguridad, sobre todo en determinadas zonas. Yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Lo que es evidente también, y eso es lo que a mí me parece particularmente preocupante cuando se habla de la legítima defensa, es que al amparo de que se está diciendo que hay unos límites de inseguridad intolerables o muy superiores al límite tolerable, se está acudiendo a una serie de dichos y hechos francamente preocupantes para la buena salud del Estado. Porque, Y de los cuidado, ciudadanos. que no vaya a ser peor. Y los ciudadanos, claro, el Estado entendido como el conjunto de ciudadanos. No vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Quiero decir, lo que no me parece, a mi juicio, tolerable, es que al amparo de que hay poca seguridad, se esté pasando de decir hay que perseguir y judicializar y castigar a los delincuentes a poco menos que el exterminio del delincuente. No, por supuesto que no. Hay casos, usted no, pero hay casos que sí. bajado Se del están agua. diciendo frases tan típicas como que solamente los delincuentes tienen derechos humanos. Esto evidentemente es una falacia. Los derechos humanos, perdón, los derechos humanos, los derechos fundamentales lo tenemos todos los ciudadanos. Lo que pasa que lógicamente lo ejercen el delincuente. Es igual que yo tengo derecho a la salud a la sanidad pública y afortunadamente lo he ejercido muy poquito. ¿Por qué? Porque el derecho a la sanidad pública lo ejerce lógicamente el enfermo. Y lo del remedio de la enfermedad me refiero a que, siguiendo el ejemplo de la sanidad pública, lo que no es de recibo es decir, como yo estoy enfermo, pero me tardo 4 días en llegar al médico porque hay problemas de lentitud en la seguridad social, voy y me voy a un curandero. O como el arquitecto es muy caro, voy y me hago la casa yo, porque al final lo que pasa es que la casa se cae. Pido la palabra. Y ese es el problema que yo veo con estas historias de legítima defensa. Y con todo respeto, señor Jiménez, no es igual que el delincuente golpea al policía
que el policía golpea al delincuente porque uno es delincuente y otro es policía. Claro, por Simplemente por eso. No, por eso yo lo que... ahí va mi alegato. Bueno, no, pero vamos por orden. Ha pedido la palabra el señor Jiménez y el señor Miralles. Fue por ese orden, señor Miralles, disculpe. No son justificables ninguna de las dos posturas, y eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que básicamente estamos de acuerdo en el planteamiento, y yo también estoy de acuerdo, por supuesto, con el fiscal en el tema de que no se puede quitar al Estado esa potestad que tiene de defender a los ciudadanos, de que la seguridad pública la tiene que garantizar los que están para ello, y que el hecho de crear esa especie de somatenes armados en determinadas zonas es absolutamente peligroso. Se entra en una dinámica peligrosa, hablabas antes, decías, y es una cosa clarísima. Se ha agredido a personas únicamente por el hecho de llevar el pelo largo o de que iban desarrapados. O se ha pegado a una persona por el simple hecho de ser sospechoso de ser drogadicto. Claro, y en esa dinámica entramos en una guerra sin cuartel que degeneraría en otras cosas mucho más graves. O sea que yo también estoy absolutamente de acuerdo. Las patrullas estas no tienen ningún objeto y eso no llegaría a ir, desde mi punto de vista, al límite de la legítima defensa. Señor Miralles tiene la palabra. Después Bien, usted, yo señor Briceño. tomo pie de la anterior intervención de mi buen amigo el fiscal señor Roig. Ha hecho una alusión a que no se debía interpretar que esos derechos, decía, son de todos los ciudadanos. Lo que ocurre es que los utilizan los delincuentes. Digo, no. Perdóneme que le niegue básicamente su posición. Niego la mayor. Ya empezamos. Niego la mayor. Y la niego por lo siguiente. Estamos haciendo alusión a derechos cívicos que tenemos, como dice el señor Roig, todos los ciudadanos, delincuentes o no. Garantías procesales ante el Estado, ante la Administración, ante la jurisdicción. Pues esas garantías no amparan solo a los delincuentes, señor Roig. Eso estoy diciendo. Esas garantías nos amparan sobre todo a los ciudadanos dignos e inocentes. Y yo le recuerdo al señor Roig, y no me voy a referir a una actuación policial, sino a una actuación jurisdiccional y bien reciente, de hace muy pocos días, de hace muy poco tiempo. Dos individuos a los que se coge con un polvillo blanco que se les dice que es no sé qué, heroína, no sé qué. Dicen que no, que estos son unos polvillos para las almorranas. Sí, en Cáceres. La benemérita se ríe y va a la comisaría, al puesto de la Guardia Civil, que es una medicina, ya veréis. Al juzgado, y el juez ordena la prisión. Y están 20 y tantos días. 22 días. Y tuvo que ser su abogado el que cogió un poquito de polvos que quedaba en su casa y los llevó al laboratorio y dijo que lo que hay en la benemérita es lo mismo que hay aquí, que lo analicen. Señor Ya han Miralles. estado 20 y tantos días privados de libertad, no ya por una decisión policial, por un error judicial Sí. que me parece gravísimo por lo que comporta de superficialidad en el ejercicio de la jurisdicción. Disculpe que le interrumpa en este No, punto. yo- Es no, una ya cuestión, he no, terminado simplemente la decir que son los 5 últimos minutos y que nos gusta cuando ello es posible, y en esta ocasión parece que lo es, abrir una última ronda de intervenciones para que ustedes digan la última palabra. Si tiene usted algo que añadir, sería ya la última intervención. Entonces, señor Blanco, señor Briceño, y terminamos por este lado. Yo sí tengo interés en que me puedan informar. Se ha comentado que hay unas presuntas excarcelaciones masivas que presuntamente pueden ocurrir en breve como consecuencia de la reforma del Código Penal, ya que al ser penas más blandas las que van a imponerse de ahora en adelante, por el mismo tipo de delito, la reducción de la pena es inmediata. Yo no sé si esto es cierto o no es cierto, pero si ocurre así, podemos volver a pasar a las andadas de hace una serie de años, cuando fueron excarcelados bastantes cientos de personas o miles de personas. Ajá, queda su pregunta. Vamos, si le parece, a cerrar el turno para garantizarme que efectivamente se haga y luego lo contestamos. Vamos a ver, señor Yo Briceño. quería hacerle una matización al representante de la policía, porque, y no es que tenga nada Puede ser contra él, policía es de miedo, ¿eh? ¿Eh? Que esto de la policía... ¿El qué? No, que digo que esto de la policía es siempre Que no, elemento de... no pasa nada, ¿no? Yo no- Y el caso es que cumplen con su Vamos a obligación, ver, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo cuando se dice lo de las patrullas ciudadanas y siempre y voy a de verdad a estar en totalmente desacuerdo con que alguien se tome la justicia por su mano, o sea, de verdad, ¿eh? Esto ha sido otro de los acuerdos de esta noche. Hemos tenido Está clarísimo Eso hemos que tenido. voy a estar en desacuerdo siempre, no porque lleve el pelo largo, no porque no se haya lavado ese día, no porque, bueno, pues sea drogadicto, porque nosotros vamos a tomarnos la justicia con nuestra mano. Vamos terminando, Pero señor sí ha habido una cosa que me llama la atención, porque yo he estado por la noche
invitando a chavalitos a que por favor no hiciesen o no pasasen por allí, y la verdad es que hemos tenido un diálogo fenomenal que incluso en muchas ocasiones se ha alargado hasta las 2 o las 3 de la mañana. Nunca con violencia, nunca. Pero a mí me apetece mucho hablar de una cosa que la tenemos ahí, lo hemos visto esta noche. ¿Por qué se levanta un pueblo? Cuando se ha agotado todos los recursos legales. ¿Por qué se levanta Malvarrosa? ¿Por qué se levanta Villaverde? ¿Por qué se levanta Barcelona? Y vuelvo a repetir, ojalá en ningún sitio se hubiese hecho con violencia. Porque se está demostrando que nadie está haciendo nada. Pues yo, contestando a la pregunta de Nicanor, creo que es un poco por efecto de imitación. Claro, cuando o sea, no quiero decir que en el fondo no subyace un problema y tal, no lo quiero decir. Pero sí que cuando se produce una reacción de unas patrullas que tienen una cierta publicidad, inmediatamente por efecto de imitación en otros sitios se producen. Esto, Nicanor Briceño no inventó las patrullas ciudadanas, no, mucho menos. Evidentemente. Además, se ha caracterizado quizá por esa, digamos, por ser mucho más prudente quizá que otros lugares, ¿no? Nosotros, desde luego, de lo que yo puedo decir en nombre del Ministerio del Interior, en este caso, porque además son instrucciones del propio Ministerio, es que vamos a tratar de hacer lo posible, que vamos a tratar de estar más... No, perdón. Transmito una cosa que se habló además en una reunión del propio secretario de Estado para la Seguridad con alcaldes de las ciudades más importantes de España, y lo que dijo es que vamos a tratar de llegar a más sitios si podemos. Nos faltan efectivos, indudablemente, y además de eso estamos tratando de establecer un cauce de comunicación ciudadana, que en cada comisaría tengamos un interlocutor, una persona que recoja esas quejas, esas demandas de los ciudadanos y tratemos de dar una solución poniendo la mejor voluntad posible, para evitar precisamente que se produzcan esas reacciones que, como usted bien dice, y como pensamos todos, no conducen a nada. Sí, yo, puesto que es mi última intervención, simplemente que además de todo lo que se ha dicho, yo creo que hay un dato fundamental y es también, y lo he dejado caer antes, lo de hinchar el burro, a veces, que sucede. Y lo digo al hilo de contestarle a su pregunta, señor Blanco. Me ha hablado antes de la eximente por toxicomanía, que en el nuevo Código Penal, eso ya está actualmente en el Código Penal, no es otra cosa. Que las penas van a ser más blandas en el nuevo Código Penal, pues tampoco es exactamente así. Las penas se van a cumplir día a día, porque desaparece el derecho a redimir penas por el trabajo, se produce una alternativa a la pena de cárcel, que en buena hora llega por fin esa alternativa. Es decir, lo que hay también, y no lo digo por usted, evidentemente, es un intento de mesurado de determinados sectores, no sé por qué, aunque uno se lo puede imaginar, de hinchar efectivamente el perro. Lo que es evidente es que estamos permanentemente viendo, entre otras cosas por esta pantalla, mucho Clint Eastwood y mucho Charles Bronson suelto. Y eso es tan perjudicial para la sociedad como otras muchas cosas. De acuerdo. Evidentemente. Sí, tenemos que ir terminando. Ahora sí es el final. Brevísimo. Sí, casi una frase, terminamos. A la pregunta también del señor Blanco. Yo creo que esas excarcelaciones masivas a las que alude, si se produjeran, sería porque el anteproyecto que se conoce del Código se promulgase tal como está. Creo que el señor Blanco puede quedar tranquilo en que no han de producirse esas excarcelaciones masivas, porque si el Código se promulgase tal como el anteproyecto está, además de producirse esas excarcelaciones, podrían